Ahí está. Bien, ahí creo que ya iniciamos. Bueno, muy buenos días para todas. Hola Mirta, Teresa y no sé quién es el profesor 02. Creo que es la compañera de la universidad. Bueno, nosotros hoy estamos iniciando el nuevo módulo en el marco del doctorado que ustedes vienen haciendo en salud pública. Y este módulo es sobre trabajo social. En verdad no es que sea la carrera de trabajo social, sino más bien todo lo que desde las distintas profesiones, quienes trabajamos en lo social, quienes trabajamos con los sujetos, con las personas, claramente necesitamos tener estos conocimientos, estas bases que nos permiten desarrollar justamente un mejor plan de acción, de intervención con los sujetos. Entonces, bueno, yo me voy a presentar primeramente, después me gustaría conocerlas brevemente. Hoy voy a compartir un poco el programa, cómo vamos a estar desarrollando estos 6 encuentros, cómo va a ser el proceso, digamos, de trabajo conjunto y, bueno, cómo sería la evaluación de todo el proceso y la evaluación final. Como les dije, bueno, yo soy Nidia Batilana, soy trabajadora social de formación de grado. Tengo también formación de posgrado, tengo una maestría en lo que es en trabajo social y otra maestría en políticas sociales y estudios latinoamericanos. Y estoy ya en proceso de cierre justamente del doctorado en trabajo social, estoy presentando mi trabajo de tesis. Entonces, bueno, hoy un poco es iniciar con ustedes, compartir este módulo, más que nada también un poco a partir de los conocimientos y, bueno, y mi experiencia también, para que de alguna manera esto pueda nutrir en la formación de ustedes y, bueno, y que conjuntamente tengamos un proceso de aprendizaje conjunto y más que nada colaborativo. Así es que, bueno, un gusto poder iniciar este módulo con ustedes y bueno, todo lo que podamos ir contribuyendo, aportando para la formación, para eso estamos. Así es que la idea es que esto pueda ser una instancia más de facilitar, digamos, los conocimientos, compartir con ustedes y bueno, y por sobre todo ustedes que están trabajando en el área. Entiendo que varios son del área de la medicina, entonces del área de salud. Así es que bueno, acá hay mucho que ustedes van a ir colaborando también en este proceso. Si podemos hacer así una breve presentación de cada una. Buenos días, Ángel. Sus nombres, en qué trabajan actualmente, la formación y, bueno, un poco las expectativas que tienen en relación a este módulo y, bueno, y lo que esperan también ustedes en términos de que, bueno, en qué áreas más o menos les gustaría profundizar más. Les escucho. Sí, buen día, profe, ¿qué tal? Te saluda Ángel Rojas. Eh, bueno, actualmente trabajo en la parte de informática, ¿verdad? Pero en un hospital, ¿verdad? Entonces estoy muy metido en lo que es la salud y me interesa mucho el tema porque hay, o sea, hay más cosas que aprender, digamos, no solo de informática en salud. Entonces, por eso estoy siguiendo ahora este doctorado. Actualmente tengo una maestría en tecnología de la información, pero desde que inicié mi labor, digamos, siempre trabajé en un hospital, entonces eh, digamos que sé mucho de lo que es un hospital en sí. Bien, gracias, Ángel. No sé si Teresa o Miriam quieren Buen día, presentarse profe. brevemente. Sí. Buen día, profe. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo estás, profesora? Yeyerera Teresa Elizabeth Ábalos Morán. Soy licenciada en enfermería, especialista en materno infantil y obstetricia y tengo una maestría en enfermería.
Soy docente técnico y profesora escalafonada de la FENOT 1, filial Coronel Oviedo. Y también estoy como encargada de un puesto de salud en una zona rural. Y muy expectante por la clase, profe, y seguir mejorando como profesional para ir dando lo mejor de lo mejor a nuestros usuarios que tantos lo necesitan. Bien, súper interesante, muy interesante y sí, así mismo. Realmente las personas necesitan mucho de cada uno de nosotros desde las áreas que venimos trabajando. Miriam, no sé si Miriam me escuchó. Bueno, no sé, ¿alguien más? De profesor 02, que es la compañera del posgrado. Entiendo que está con nosotros, ¿verdad? No sé si hay algo que quieras indicar o inicio nomás. Continúo. Bueno, voy a continuar. Bien, encantada de conocerles y bueno, como les decía, este es un proceso en donde entre todos vamos a ir colaborando, digamos, en facilitarnos los datos, la información, ustedes desde sus propias experiencias, así como lo decían, desde el conocimiento que tienen, desde sus lugares de trabajo y bueno, y más que nada también desde el contacto que tienen con los sujetos con quienes trabajan todos los días acá. Hay mucho insumo para lo que implicaría un poco este módulo que iniciamos hoy. Voy a compartir con ustedes el programa, un poco para que tengan más en detalle. Bien, bueno, ahí tienen los datos de identificación. Como les decía, el nombre del módulo es trabajo social. La carga horaria en sí son 55 horas, que están distribuidas en los encuentros sincrónicos que vamos a tener los sábados. Acordamos que el horario, entiendo yo, que les queda mejor a todos y todas, es de 9 a 11, dependiendo ahí de cómo se genera el debate y un poco el análisis, capaz que nos vamos un poco más. Pero bueno, entiendo que es el horario que a todos también les conviene, también por sus compromisos que tienen. Siempre las clases van a estar siendo grabadas, entonces si por alguna situación laboral, de salud, no pueden asistir, bueno, esto lo vamos a compartir en el aula virtual que estamos cerrando seguramente hoy ya con toda la carga de los documentos y demás informaciones. Entonces, para que también ustedes puedan tener la información y la clase que fuimos desarrollando. Bueno, yo ya me presenté, un poco compartí con ustedes también. Yo también estoy trabajando en la Universidad Nacional de Asunción, en la Facultad de Ciencias Sociales. Soy docente y estoy también ahí en el área académica. Y bueno, también he trabajado más que nada con el sector de la niñez en comunidades, en territorios sociales acá a nivel urbano. Bueno, fundamentalmente, ¿qué es lo que buscamos con este módulo? Como les decía, no es que vamos a estar hablando propiamente de lo que es la profesión trabajo social, sino más bien, bueno, cómo en lo social nos vamos a encontrar distintas disciplinas, distintas profesiones, quienes intervenimos y trabajamos con los sujetos. Entonces, por eso es que el trabajo en lo social no es privativo de una disciplina, de una profesión. Ahí nos encontramos
sociólogos, trabajadores sociales, abogados, médicos, enfermeras, técnicos, ¿verdad? Entonces, lo fundamental es justamente conocer el territorio, el contexto, la realidad con los sujetos con quienes vamos a estar trabajando, a partir un poco también de identificar cuáles son las necesidades, las problemáticas que afectan ya sea a la persona, al grupo o a la comunidad en sí, para plantearnos un plan de intervención, un plan de trabajo con ellos y ellas. Entonces, el módulo de trabajo social en el contexto del doctorado en salud pública que ustedes vienen cursando, se fundamenta justamente en la necesidad imperante de integrar perspectivas sociales y comunitarias en el abordaje de la salud pública. Bien lo decía la compañera, ella trabaja justamente a nivel de las comunidades, de los territorios, y bueno, ahí fundamentalmente no es solamente mirar al sujeto en su problema de salud, en su enfermedad, sino es mirar más allá de eso, y eso nos permite también entender y ser más efectivos en nuestra intervención o en el tratamiento para que se va a ir trabajando con ese sujeto. Entonces, este módulo lo que propone es un enfoque holístico que reconoce la importancia de los determinantes sociales de la salud y la interacción entre el individuo y su entorno. O sea, cómo estos determinantes sociales, cómo ese contexto facilita, obstaculiza, digamos, el derecho a que esa persona, que ese sujeto viva plenamente, ¿verdad? Que se encuentre en condiciones de salud óptima, en su bienestar. Entonces, a través justamente de la inclusión de estrategias de intervención social, políticas públicas y promoción de la equidad en salud. Los estudiantes, o sea, ustedes serán capacitados para diseñar, implementar, evaluar programas y proyectos que respondan a las necesidades de salud de las comunidades de manera efectiva y sostenible. Asimismo, este módulo lo que busca es fomentar la capacidad crítica y reflexiva de los futuros líderes en salud pública, preparándolos para enfrentar los desafíos de salud de nuestras sociedades con una visión inclusiva y comprometida con el bienestar social. Desde el marco de lo que sería el doctorado, claramente es un poco trascender y mirar a nivel más del contexto país, inclusive en esto de, bueno, cómo podemos aportar, ya sea desde el territorio, la institución donde estamos trabajando y, bueno, inclusive en articulación con otras instancias, con otras instituciones, también pensar en aportar en las políticas sociales para este país y, bueno, en este caso, las políticas de salud necesarias en nuestro país que hacen falta reformular inclusive para garantizar ese derecho de acceso a la salud para todos y todas. Bien, en sí nosotros vamos a estar teniendo encuentros semanales, que son encuentros sincrónicos de 2 horas, tal vez 2 horas y un poquito más, dependiendo, como les decía, de la discusión, del debate. La intención es también que esto pueda ser un poco a partir de una relación más horizontal en términos de, bueno, de todo lo que también ustedes conocen y de sus propias experiencias, compartir en este espacio, que podamos analizar y que podamos debatir un poco de las problemáticas que ustedes vienen atendiendo y de, bueno, cómo podemos pensar en delinear algunas acciones para la atención de esas problemáticas. Entonces, el módulo de trabajo social integrado en el doctorado de salud pública se presenta como un componente esencial para comprender y abordar los complejos desafíos de la salud desde esta perspectiva social y comunitaria, centrado en el estudio de los determinantes sociales de la salud. Este módulo capacita a los doctorandos para identificar, analizar e intervenir en las dinámicas sociales que influyen en el bienestar de las poblaciones. Mediante un enfoque multidisciplinario, los estudiantes adquieren herramientas teóricas y metodológicas para desarrollar intervenciones efectivas que promuevan la equidad en salud, el desarrollo comunitario y la implementación de políticas públicas inclusivas. Este módulo
básicamente también es un poco fomentar el pensamiento crítico, la problematización y, bueno, la innovación en nuestras tareas, en cómo podemos mejorar y ser más efectivos en nuestras intervenciones. Fundamentalmente, acá como metas, digamos, a qué queremos llegar al término del módulo, con qué queremos estar contribuyendo para el proceso formativo de ustedes, claramente es en desarrollar competencias avanzadas en la identificación de problemas de salud pública desde una óptica social, tener en cuenta para ello la planificación, la ejecución de intervenciones basados en evidencias que respondan a estas necesidades y la evaluación del impacto en los diferentes contextos y con las diferentes poblaciones con quienes venimos trabajando. Entonces, por eso también es que vamos a estar acercándonos y, bueno, y seguramente ustedes ya habrán tenido en otros espacios formación sobre lo que es la planificación social, cómo hacer el diagnóstico, cómo a partir de ese diagnóstico uno elabora su plan de intervención y cómo al término, digamos, de la implementación de ese plan de intervención, bueno, cómo vamos evaluando qué tan efectivos o cuál fue los logros, digamos, que pudimos alcanzar con esa intervención que pudimos desarrollar. Entonces ahí las metas, básicamente en esta línea de analizar críticamente los determinantes sociales y económicos de la salud para identificar las brechas y desigualdades en diferentes comunidades, aplicando un poco las teorías, los modelos de trabajo social y de la salud pública que hoy son relevantes. Diseñar y planificar intervenciones de trabajo social innovadores que respondan eficazmente a las necesidades de salud pública específicos de las comunidades, utilizando evidencia científica y buenas prácticas. Evaluar el impacto de las intervenciones de trabajo social en la salud pública empleando métodos cuantitativos y cualitativos para medir resultados y efectividad en el mejoramiento del bienestar comunitario. O sea, la intención también es que esto pueda serles útil a ustedes en términos de lo que hoy están haciendo desde sus lugares de trabajo. Entonces ahí tratar de un poco conectar con el trabajo que ustedes hacen, pensando tal vez en una pequeña propuesta de intervención y que eso nos permita también como bueno, hacer el ejercicio, poner, digamos, en tensión inclusive las teorías, los encuadres teóricos que vamos a estar revisando y que nos permita, bueno, tratar de alguna manera de eso, llevarlo a la práctica para luego poder evaluar. Y bueno, que también esto sirva para ustedes como herramientas, digamos, para su ejercicio profesional, para mejorar el ejercicio profesional. Son 6 competencias, 6, digamos, contenidos fundamentales para el desarrollo de este módulo. El primero es en relación a los determinantes sociales de la salud, que es un poco lo que hoy vamos a estar trabajando. La intención es analizar cómo estos factores sociales, económicos, inciden hoy en la salud pública de nuestra población. En el siguiente encuentro estaríamos justamente trabajando acerca de, bueno, cómo vamos a planificar, o a partir de lo que recogemos inclusive de cómo inciden estos determinantes de la salud hoy. Bueno, vamos a tener mucho insumo para recoger, analizar y empezar a elaborar como nuestro diagnóstico y lo que nos va a permitir también planificar nuestra intervención. Entonces ahí sería conocer, acercarnos un poco a lo que es un diseño de una intervención, trayendo, y bueno, ahí ustedes van a estar aportando bastante desde sus experiencias en, bueno, cómo pensar una intervención desde la salud pública. En el tercer encuentro sería trabajar sobre los métodos de investigación, un poco revisando si necesitamos tener o conocer métodos cualitativos, ya sea porque, bueno, a través de entrevistas en profundidad vamos a obtener más información para el trabajo que queremos elaborar y que queremos aplicar, desempeñar,
o métodos cuantitativos que, bueno, también nos dan insumos, nos dan evidencias justamente para tener mayor claridad en cómo vamos a intervenir o dónde, digamos, tenemos que poner el foco para nuestra intervención. A veces las necesidades y los problemas son amplios, y más todavía en nuestro país, que en realidad son varios factores, pero siempre en todo proceso de intervención necesitamos partir por aquellos que son como prioritarios y luego ir avanzando en las siguientes necesidades para dar respuesta y por sobre todo para ser efectivos y eficientes en nuestro trabajo, en nuestra intervención. En el cuarto encuentro sería trabajar sobre la evaluación, cómo evaluamos un proyecto, un programa, y bueno, y ahí también hacer un poco el ejercicio de cómo evaluamos nuestra propia intervención planteada. En el quinto encuentro sería sobre temas de liderazgo y gestión en salud pública. En esto de, bueno, ustedes se están formando de manera que también puedan ejercer en algún momento dado desde sus instituciones, desde el lugar donde hoy se encuentran trabajando, desarrollar, digamos, estas capacidades de liderazgo para que podamos pensar en construir planes, políticas, programas que respondan a las necesidades de la población actualmente. Políticas que incluso incluyan a los sujetos y que, bueno, y garanticen derechos humanos. Y en el último encuentro sería trabajar sobre y reflexionar también un poco sobre la ética y la justicia social en salud pública. Más aún hoy, bueno, cuando está tan en debate la salud como una mercancía, o si efectivamente miramos a la salud desde ese derecho humano como bien público y como fundamental, digamos, para que todos y todas podamos vivir en buenas condiciones, ¿verdad? Garantizar ese bienestar de las personas. Bueno, ya decíamos que los encuentros son los sábados y el horario que acordamos ayer con la compañera, un poco a partir también de las necesidades de ustedes, es entre 9 a 11. Y bueno, si hace falta después extendernos un poco más, ahí ya vamos acordando al interior de cada clase. ¿Qué es lo que también esperamos desde este módulo? Es que la clase pueda y que estos encuentros realmente puedan ser participativos, que ustedes coloquen sus preguntas, que coloquen también desde sus propias experiencias. Un poco acá nos va a ser muy útil las experiencias y los saberes que ustedes tienen para analizar a la luz justamente de los encuadres teóricos, bueno, cómo nosotros hoy problematizamos estas distintas situaciones que se presentan en el ámbito de la salud y bueno, y cómo pensar en algunas estrategias o formas distintas de intervención. Entonces también un poco fomentar esa reflexión y ese análisis crítico permanentemente, en donde, bueno, la pregunta, la duda, por supuesto que es clave, digamos, para estos procesos, más que nada porque también todo esto les va a dar insumos a ustedes para posteriormente elaborar su trabajo de tesis. Nosotros vamos a tener estos encuentros en donde vamos a estar desarrollando como los puntos centrales, generando también algunas provocaciones para debatir, para conversar entre todos y todas, y también tareas que yo les voy a ir asignando en cada encuentro, de manera que ustedes también en la siguiente clase puedan hacer como una breve presentación a partir de la lectura de los materiales y bueno, y tratando un poco de ir relacionando con nuestra realidad paraguaya, trayendo algún caso o algún ejemplo, inclusive desde sus propias experiencias laborales. Bien, la clase o todo el proceso, digamos, de este módulo tiene, como en todos los demás, un momento de evaluación. Y ustedes, bueno, seguramente
ya lo vienen trabajando en otras asignaturas. Hay un peso, digamos, asignado de 80% a todo lo que tiene que ver con el proceso. Es decir, a partir de estos encuentros, de las tareas, también un poco la intención es que ustedes puedan acompañar, digamos, todo este proceso de conversación, de análisis, de debate en clase y bueno, y a partir también de las lecturas que ustedes van a ir realizando. Y un 20% que sería como la evaluación final, que implicaría la presentación de un trabajo, de un informe, a partir justamente del proceso que vamos a ir desarrollando. La intención es que todos esos insumos después puedan ser traducidos en un informe final de cierre, digamos, del módulo. Y bueno, ahí en el programa hay algunas referencias bibliográficas, tanto básicas como complementarias, y bueno, y en el aula también otros materiales que estoy colocando que también les pueda ser útiles para su vida profesional, no solamente acá en el desarrollo de todo, sino también para que ustedes puedan tener eso como armando su biblioteca personal sobre estos temas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario en relación un poco al programa, los temas y bueno, como el proceso que estamos planteando? Sí, mira. Súper bien, muy interesante, profe. Ya, gracias. Buen día. Sí, buen día. Abierto tu micrófono. Soy Miriam ahora. Ya. Hola, no sé si me escucha, Te profesor. escuchamos bien. Sí, buen día, disculpe. Sí. Yo estoy entrando, o sea, de hecho ya estaba de inicio, solo que estoy en mi horario laboral. Entonces, estoy un poco participativa, pero estoy escuchando las directrices. Con relación a los encuentros, ¿esto sería cada cuánto tiempo, profesora? Los encuentros son semanales. Nosotros Semanales. empezamos ahora el sábado 20 y vamos hasta Sí. el 25 de mayo, creo que es el último sábado. Son 6 Serían los sábados, sábados. 2 sábados y 4 sábados de mayo. Comprendo. Para tener un poco en cuenta con relación a la asistencia y los trabajos, entonces, ¿se estarían enviando por la plataforma o lo desarrollamos el mismo día de encuentro? Sí, yo voy a colocar en la plataforma, bueno, de hecho que hoy, al finalizar, digamos, les voy a colocar una primera pregunta, digamos, la tarea, y en la plataforma también en el espacio del foro, de manera que ustedes ahí puedan ir trabajando. Y como dije, estos encuentros van a ser grabados siempre y eso también se les va a compartir por cuestiones de que por a veces no puedan asistir en la clase. Exactamente. Esa era un poco mi inquietud porque tengo horario laboral los días sábados a este horario. Entonces, facilita un poco si es que se puede volver a repetir la grabación, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, profesora. Estoy atenta a la clase. Bien, dale, dale, gracias. Bien, ¿alguien más quiere? Bueno, si no tenemos otra consulta, entonces vamos a compartir
Entonces, como les decía, todo muy claro. Ya, gracias, Teresa. Bueno, entonces hoy vamos a iniciar colocando este tema de los determinantes sociales de la salud. Y ahí la primera consulta, la primera pregunta para ustedes es, ¿qué son los determinantes sociales de la salud? ¿Qué pueden decir que son esos determinantes sociales de la salud? Ideas que tengan. El nivel económico podría ser, profe. Lo económico, ¿sí? Salud. Salud. ¿Qué más? Por ejemplo, puede ser también, profe, la escolaridad, puede ser también lo cultural, Ujú. eso. Sí. ¿Algo más? Serían como estos factores, digamos, que inciden en nuestra salud, fundamentalmente. Factores externos, factores del contexto, lo económico, la salud en general o el sistema, digamos, sanitario en general, la escolaridad, lo cultural y bueno, y otros aspectos que vamos a ir ahora justamente comentando. En sí, La vivienda también podría ser, profe. también las condiciones de vivienda, en qué condiciones vive hoy la gente, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra gente que vive en la zona inundable acá en Asunción. Entonces, todo eso incide, digamos, en sus condiciones de salud, así mismo. ¿Y qué nos van a decir un poco los teóricos o quienes fueron trabajando sobre los determinantes sociales de la salud? Hay un concepto, una definición, que es de la Organización Mundial de la Salud, que lo que establece de la salud, en realidad son las circunstancias en que cada uno de nosotros, como las circunstancias, las condiciones, más bien diría yo, en qué contexto, en qué condiciones nacemos, crecemos, vivimos, trabajamos y envejecemos. Y claramente incluye el sistema sanitario, el sistema de salud al cual accedemos o no accedemos. Es una definición a nivel mundial que se maneja, un poco a partir también de los debates, de los acuerdos internacionales que se van a ir desarrollando y que, bueno, desde la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se establece como una definición global, ¿verdad? Es decir, para la OMS, los determinantes sociales de la salud son los factores que afectan justamente, valga la redundancia, la salud y que va más allá de los aspectos médicos, biológicos. O sea, que si en una comunidad rural, en situaciones de pobreza, hay un nivel alto de niños, adultos, con problemas gastrointestinales, y bueno, ahí hacemos el análisis de qué es lo que está pasando. A lo mejor le medicamos al individuo, ahora le atendemos al individuo, pero no resulta, digamos, no hay cura. Entonces, sin embargo, si vamos investigando, encontramos que la gente no tiene acceso a agua potable. Entonces, hay ese determinante
contextual, ¿verdad? Que implica, digamos, con una política que no llega a la comunidad de acceso al agua potable. Entonces, a partir de ahí, que justamente articular y, bueno, más que nada, trabajar con distintos actores para garantizar, digamos, el derecho al agua potable de esa comunidad. Entonces, acá lo que nos plantea un poco es esto de mirar al sujeto, si bien en su condición de salud, pero también, bueno, ¿qué permite o qué impide, digamos, para que sus condiciones de salud sean óptimas o mejoren? Entonces, todas estas circunstancias o estas condiciones, digamos, como lo plantea la OMS, de alguna forma inciden en nuestra vida, tanto en nuestra salud, ¿verdad? Y en nuestras posibilidades de incluirnos o de estar incluidos, digamos, en esta sociedad. Entonces ahí es un poco lo que el análisis a que nos invitan, los materiales que yo les fui colocando en el aula virtual, es un poco a tener esta mirada más amplia de cómo en esta sociedad en la que vivimos, bueno, la distribución de los recursos, la distribución del poder económico, político, de alguna manera eso cómo determina justamente nuestras condiciones de salud hoy, o las condiciones de salud de los sujetos con quienes trabajamos, quienes acceden, no acceden, o cómo accedemos hoy a la salud. Si ustedes tienen así preguntas, aportes, sin ningún problema, pueden interrumpir más y comentar. Entonces, algunos puntos claves sobre los determinantes de salud. Por un lado, es de amplio alcance. ¿Qué quiere decir esto? Que los determinantes sociales de la salud abarcan no solamente las condiciones individuales del sujeto, sino también esas condiciones estructurales, como ustedes decían, el nivel de escolarización, la cuestión de la formación o el capital cultural que tienen hoy las personas, las condiciones de vivienda, las condiciones inclusive territoriales, ¿verdad? De acceso, de llegar o no, digamos, al puesto de salud más cercano. Entonces, bueno, es un poco lo que nos va a colocar justamente estos determinantes sociales de la salud, es a que miremos cómo hoy se estructura, cómo hoy se organiza justamente nuestra sociedad, tanto en lo social, en lo económico y en lo político, que de alguna forma dan las oportunidades a las personas, oportunidades de acceso o de no acceso. Esto incluye que miremos justamente las políticas que hoy son desarrolladas por el Estado, por el gobierno, el sistema económico que hoy tenemos, los programas de desarrollo, las distintas normativas que rigen, digamos, para la población en sí, en términos de, bueno, cómo tenemos estructurado en las leyes unas normativas que garantizan derechos, pero en la política pública eso a veces se traduce, no se traduce. Generalmente los mayores inconvenientes son presupuestarios, porque nuestras normativas y nuestras leyes realmente contemplan, y en el discurso, digamos, de las leyes están contemplados los derechos de cada uno de nosotros, pero en la realidad sabemos que no se desarrolla o no se cumple de esa manera como está escrito. Entonces la gente constantemente está reclamando, está exigiendo. No hace mucho, en la época de la pandemia, una de las compañeras que trabajan en el área de salud van a poder contar mejor cómo la gente tuvo que encontrar estrategias, digamos. En el caso de los bañados, encontraron estrategias de sobrevivencia para garantizar la alimentación, porque no podían salir a trabajar. Y después, bueno, como también la gente encontró estrategias, digamos, de ayuda, de solidaridad entre todos y todas para sostener, digamos, lo costoso que implicó, digamos, todo lo que fue el
el momento de la pandemia y después también de contención entre todos, a nivel comunitario, a nivel familiar. El otro punto clave que hay que tener en cuenta cuando tratamos el tema de los determinantes sociales de la salud son las desigualdades y equidad. Acá lo que nos van a plantear los autores es justamente que las condiciones pueden variar significativamente entre los diferentes grupos de la población. Y en algunos casos hay diferencias que son inevitables, hay realmente desigualdades que están ahí y que van a llevar más tiempo, digamos, el poder superar o el poder modificar, pero hay situaciones de inequidad que sí son evitables y que sí podemos, de alguna manera, con la intervención que desarrollemos, podemos modificar. Y ahí es clave, digamos, tratar de hacer ese análisis, ese diagnóstico de la realidad para poder tener más elementos y evidencias precisas que nos permitan ser más efectivos en la intervención o en el programa plantear. El otro punto clave, las condiciones de pobreza. Y bueno, eso más que nada en nuestro país, que bien sabemos quienes trabajamos con las familias, con las comunidades en condiciones de pobreza, o sea, como este es realmente un elemento central en nuestro trabajo, en nuestro día a día. Si bien hay como avances en términos a nivel mundial, un poco a partir de lo que fue los objetivos de desarrollo del milenio, tratar de acortar, digamos, las brechas entre pobres y ricos o en personas que están en situación de extrema pobreza, bien sabemos que a nivel de nuestra región, de Latinoamérica y concretamente también en Paraguay, estas condiciones todavía siguen e inclusive después de la pandemia justamente se profundizaron y evidenciaron inclusive nuestras condiciones de pobreza en las que viven nuestras familias hoy, tanto a nivel urbano como a nivel rural. La gente quedó más endeudada, la gente quedó sin trabajo, desempleados, entonces bueno, eso claramente de alguna manera incide en las condiciones de salud de los sujetos, que hoy hay como mayor presencia o se evidencia o emergió, digamos, con mayor fuerza problemas que hoy se tiene que atender en cuanto a salud mental, situaciones de ansiedad, de estrés, que bueno, que la política en términos de salud mental tiene que atender y tiene que ser más efectivo y por sobre todo contar con todos los recursos hoy. Entonces la pobreza afecta directamente en las condiciones de vida de las personas y por ende en sus condiciones de salud. Es decir, personas o familias que no tienen acceso a una vivienda digna o que viven en una vivienda o en una zona en donde hay riesgos de inundación, en condiciones precarias, claramente eso va a incidir en su salud, en su estado, digamos, de salud integral. El no tener acceso a servicios, como hace rato decía el ejemplo del acceso al agua potable, el no tener acceso a los estudios, o llegar a formación todavía mínima, básica, entonces claramente también eso impide a la persona pueda reclamar o pueda exigir derechos que se le tienen que ser garantizados. Entonces, todas estas condiciones de pobreza incide en la salud y por sobre todo en el bienestar de la persona. El otro punto clave es el tema del género. Y acá, ¿a qué se refiere, digamos, con el tema de género? Que lo que con los estudios plantean es que, bueno, claramente las mujeres somos quienes más accedemos o constantemente recurrimos, digamos, a los centros de salud, a los hospitales, a la atención médica, por también propiamente tiene que ver con nuestras condiciones de salud, mujeres que
tenemos hijos y bueno, constantemente estamos requiriendo, digamos, la utilización de esos servicios. Entonces ahí la política que se plantea desde el Estado debe reconocer que el género va a ser un fuerte determinante, estructural inclusive en las condiciones de salud, y que es necesario garantizar justamente todo el presupuesto y los recursos que sean necesarios para dar una atención integral a las mujeres. Además, bueno, sabemos que situaciones de mujeres en condiciones de pobreza que tienen o que no tienen trabajo, un empleo, digamos, formal, o muchas veces mujeres que desarrollan algún tipo de trabajo en condiciones precarias, sin ningún tipo de prestación de la salud. Bueno, todo eso va a incidir en sus condiciones de salud personales, pero que claramente va a impactar, digamos, en la sociedad en su conjunto. Y lo que nos coloca, digamos, la necesidad de que las acciones claramente tienen que ser multisectoriales. Es decir, con todo el esfuerzo y la buena voluntad que puedan tener desde el centro de salud, la enfermera, el médico, no sé si a lo mejor cuentan con otro personal más, en realidad eso no va a ser suficiente, es lo que nos plantean un poco a partir de estos puntos claves que decíamos. ¿Por qué? Porque otros actores institucionales, por sobre todo, tienen que estar presentes y por sobre todo se tiene que garantizar, digamos, un trabajo en articulación. Cuando pensamos más que nada en esa política pública de atención a la salud. Entonces, abordar los determinantes sociales de salud requieren lo que nos va a decir los distintos textos que ustedes van a ir revisando, es abordar estas determinantes sociales. En realidad lo que requieren es más que nada una atención multisectorial. En una comunidad en donde queremos trabajar justamente la prevención, la atención, digamos, a los niños, y bueno, no hay escuela, no hay agua potable, las condiciones precarias de acceso a la comunidad son bastante difíciles, o sea, claramente que las condiciones de salud de esas personas van a estar en mayor desventaja que otras. Y ahí, bueno, requerimos de tanto lo que implicaría, en este caso, desde la instancia del Ministerio de Educación, la instancia de salud, obras públicas, el mismo municipio, bueno, la intendencia, que se haga cargo, digamos, de la atención para garantizar el trabajo en constante coordinación. Eso es un poco lo que nos plantea el desafío de, bueno, de ir teniendo mayor claridad de estos determinantes sociales de la salud. Entonces, para ello, un punto clave es que nosotros investiguemos las causas más allá de la situación individual, ¿verdad? Del problema de salud que hace que la persona llegue, digamos, al hospital, al puesto de salud. Bueno, ¿cuáles son esas otras causas que están por detrás? Y que si nosotros de alguna manera intervenimos en esas primeras causas, nos posibilita a dar una mejor atención, más efectiva, más eficaz. Y de alguna manera cortar con situaciones que se puedan ir presentando de enfermedades que sean como recurrentes. Entonces acá la apuesta es justamente la articulación entre lo que sería, digamos, ciencias sociales con lo que es el conocimiento del ámbito de las ciencias de la salud, en fin, un poco también el trabajo coordinado en conjunto. Y ahí, bueno, más que nada también la posibilidad de investigar, de problematizar y de más que nada también de tener mayores elementos para identificar las causas originarias que de alguna manera hacen que constantemente se estén presentando esos distintos problemas de salud.
en la persona o en la comunidad o en el grupo. Y por sobre todo, bueno, tratar de eliminar o de resolver, digamos, esos principales problemas. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer? O a partir también de sus propias experiencias. Muy interesante, profe, y todo muy claro como estás explicando, se entiende muy bien. Y eso es lo que nosotros vemos también a diario en las comunidades, más todavía en las comunidades rurales, que acceder a un servicio, por ejemplo, es mucho más difícil que acceder a un servicio en la ciudad. Ujú. Así mismo, sí. Incluso acá mismo, ¿verdad? En Asunción, las personas que viven en los bañados realmente tienen muchos más obstáculos y más barreras para ese acceso. Y si acceden, en realidad siempre son a servicios limitados, que también están en condiciones precarizadas, ¿verdad? Sin recursos. Bueno, ahora con toda esta situación que se está generando por la movilización que están haciendo los jóvenes universitarios, ayer nomás escuchaba en la radio que creo que era en el Hospital Nacional de Itagua, que llegaron así lotes y lotes de medicamentos, de insumos, así como quedaron todos muy sorprendidos, ¿verdad? Porque también, o sea, sabemos bien quienes vamos a los hospitales públicos siempre están totalmente sin recursos, ¿verdad? Y bueno, y cada vez las familias, la persona tiene que generar sus propios mecanismos de cómo garantizarle a su paciente, digamos, a su enfermo, esos recursos. Entonces, de un tiempo a esta parte, semanalmente estamos colaborando para cubrir justamente esas necesidades de salud. Y ahí, bueno, realmente hay, hay un Estado, ¿verdad?, que tiene que garantizar. Y creo que ahora con el movimiento que se fue dando y las exigencias un poco que están haciendo los jóvenes universitarios, eh, está haciendo que de alguna manera, tal vez transitorio, momentáneo por la coyuntura, pero bueno, de alguna manera se garantizó, digamos, con esos recursos, algo que debería ser todo el tiempo y efectivamente, o sea, hay demasiadas situaciones que nosotros, que se puede prevenir y que no llegaría, digamos, a los hospitales, a los centros de salud, si es que hay, digamos, una buena política también de atención primaria, de prevención. Entonces, es bastante complejo, digamos, cada vez nuestra realidad. Bueno, seguimos entonces. Si es que no. Bien. No sé si ustedes alguna vez escucharon del informe de Lalonde, se llama. En francés, Lalonde, algo así, del año 1974. En este informe de Lalonde, donde se habla un poco de los determinantes sociales de la salud, se agrupan en 4 campos, se plantea. Y son el estilo de vida, la biología humana, el medio ambiente y el sistema sanitario. ¿Qué es lo que se plantea, digamos, en este informe? Bueno, básicamente el Lalonde, que en realidad es Marc Lalonde, el ministro de Sanidad de Canadá, publica un documento en el año 1974 y que propone básicamente integrar los sistemas sanitarios y la promoción de la salud en el marco de una política integral.
El informe se establece en 5 estrategias y hay como más de 70 propuestas, digamos, para garantizar una intervención más efectiva, integral y que por sobre todo tenga alcance masivo, ¿verdad? Y en este informe se define y por sobre todo se aclara, ¿verdad?, que hay factores, dice, que son fundamentales para la mejora y por sobre todo también para el mantenimiento de la salud. Uno es el estilo de vida, que básicamente plantea, es el determinante que más influye en nuestra salud y el más modificable mediante actividades de promoción de la salud y de prevención primaria. Tiene que ver con nuestros cambios de hábitos, de alimentos, tiene que ver también con hacer más ejercicios, más deportes, dejar, digamos, de consumir algunos alimentos que hoy sabemos que no son tan buenos para la salud, dejar de fumar, dejar de comer comida tan chatarra. Entonces, bueno, por un lado, él dice, bueno, acá hay un importante porcentaje, digamos, que tiene que ser atendido, el estilo de vida. Y para eso, bueno, la necesidad un poco también de campañas, de prevención, un poco de promoción, digamos, de mejorar esas condiciones de vida y de salud de los sujetos. El otro campo, digamos, es la biología humana. Este determinante se refiere a la herencia genética que no suele ser modificable. Actualmente, al menos con la tecnología médica, bueno, disponible, pero bueno, de alguna manera eso también incide con la herencia, digamos, o con algunas enfermedades o condiciones para que hereditamos, digamos, de esa cadena genética en nuestras familias. El otro es el sistema sanitario, que es el determinante de salud que quizás menos influya, pero sin embargo es el que mayor recurso, mayor presupuesto tiene, ¿verdad?, hoy. Y el otro es el medio ambiente. Las condiciones en las que hoy vivimos en términos medioambientales. Es decir, si estamos en condiciones viviendo en condiciones de contaminación, sea el aire, el agua, el suelo, en fin, si vivimos en condiciones también de hacinamiento o en donde hay, poco a partir de lo que fue este contexto de pandemia, ¿verdad? Cómo todo eso incidió en nuestra salud mental y, bueno, y por sobre todo también incide en nuestra salud física. Entonces, él plantea que es importante atender justamente estos factores determinantes y él hace como una distribución en términos más cuantitativos de cuánto peso implicaría en cada uno de estos factores. Y si trabajamos cada uno de estos factores, también cómo podemos ir modificando o de alguna manera incidiendo en esas condiciones de mejoras de salud. El 43% sería en relación un poco al estilo de vida, que era lo que hablábamos hace rato. El 27% es herencia genética y el 19% el entorno y el 11% el sistema sanitario, que es un poco lo que nos coloca desde este informe. Yo quería compartir con ustedes un pequeño video que plantea mejor esta explicación del informe y de lo que tenemos que tener en cuenta al momento justamente de hacer nuestro análisis en relación a estos determinantes sociales de la salud. A ver, voy a recordar cómo era. Para poder. Ahí se comparte, ¿verdad?
En 1974 se publicó el informe Lalonde, donde se reconocía que el 62% de la mortalidad se debía a factores medioambientales o a los estilos de vida, al tiempo que se reconocía que el propio sistema sanitario solo contribuía a reducir la mortalidad en un escaso 11%, pero consumía, sin embargo, más del 90% del gasto sanitario. A pesar de ello, durante estas décadas, los gobiernos y los sistemas sanitarios han continuado centrados en la lucha contra la enfermedad y no contra las causas que la producen. En 1979, organismos de Estados Unidos atribuían ya casi el 40% de su mortalidad a los estilos de vida. Hoy en día ya se asume que la asistencia sanitaria en aquellos países que disponen de ella apenas explica el 20% de los años ganados en la esperanza de vida, siendo el 80% restante debido a las mejoras en las condiciones de vida, vivienda, alimentación, salubridad, etc. Otros estudios recientes ratifican que solo alrededor del 10% de la variación en los resultados de salud se debe a la atención médica, aparte de que su eficacia se centra en la atención y prevención de las enfermedades infecciosas y las enfermedades agudas, mientras las enfermedades crónicas, ligadas a los modos de vida, siguen expandiéndose. Los estilos de vida responden en gran parte a determinantes socioeconómicos y culturales, a los intereses de consumo de la industria, etc. Y no son puras elecciones individuales, por mucho que nos lo quiera presentar así. El medio ambiente en el que vivimos tampoco lo hemos elegido, nos lo imponen. Así 37 millones de españoles respiramos actualmente aire contaminado, responsable de 27.000 muertes prematuras al año en España, 400.000 en la Unión Europea y 7 millones en el mundo. La propia Organización Mundial de la Salud se ha visto obligada a reconocer que las causas ambientales representan entre el 18 y el 20% de la carga global de la enfermedad en toda la región europea. 125 millones de europeos soportan niveles de ruido que superaban las recomendaciones de la Unión Europea. El nivel de ruido diurno en Madrid está relacionado con 1.048 muertes por problemas cardiovasculares y 1.060 por enfermedades respiratorias en mayores de 65 años. El tabaco mata cada año a casi 6 millones de personas, 55.000 solo en España. En 2030, la cifra anual de muertes podría ascender a más de 8 millones en todo el mundo. El abuso del alcohol causa 3,3 millones de muertos al año en el mundo, mientras que la obesidad y el sobrepeso, ligados al tipo de alimentación, al consumo de azúcares y al modo de vida y de transportes que nos imponen, causan otras 3 millones de muertes al año. Todo lo anterior unido al desempleo, a la creciente desigualdad, a la exclusión y los crecientes problemas para cubrir las necesidades básicas, vivienda, alimentación, etc. La enfermedad es un resultado del tipo de sociedad en la que vivimos, y una sociedad como la capitalista, en la que domina el valor de cambio, el individualismo narcisista y el consumo compulsivo de miles de cosas nocivas e inútiles por encima de las necesidades del hombre como parte de la naturaleza, va a generar sus propias patologías relacionadas con la extensión de la miseria y la desigualdad, la contaminación de alimentos y del aire, el incremento de las radiaciones y el número de sustancias tóxicas en nuestros cuerpos, lo que está generando en algunos países de nuestro entorno un incremento de la mortalidad y un descenso de la esperanza de vida, en muchas ocasiones los mismos que producen enfermedades para que lo consumamos de por vida. A la medicina preventiva se le dedica poco interés debido a que perjudicaría los enormes ganancias que se obtienen con la pretendida medicina curativa. Ivan Illich. Es posible cambiar la situación, pero tenemos que luchar por la sanidad y por la salud. No debemos separarlos. Por la sanidad no solo para impedir su privatización, sino para democratizar realmente la gestión de los centros sanitarios que pagamos con nuestros impuestos, descentralizados y estableciendo instrumentos de democrático por parte de la población. Por la salud colectiva actuando contra todos estos determinantes que tienen detrás unos productores de enfermedad identificables. Y para ello hay que multiplicar conflictos, aflorar las contradicciones del sistema capitalista, no delegar en nadie la resolución de nuestros problemas y mantener la llama de la rebelión encendida.
porque la revolución es lo colectivo y hacer que prevalezcan las necesidades naturales sobre las del mercado. Bueno, no sé qué reflexiones tienen un poco en relación a esto que acabamos de observar. Un poco cómo también ustedes pueden... cómo hoy inclusive esto está presente en nuestra realidad, o cómo es nuestra realidad también hoy. Lo que me llamó la atención es que el ruido sea una causa de muerte, por ejemplo, en estos países. ¿Cómo? Lo que me llamó la atención nomás es cómo el ruido, el nivel del ruido sea una causa de muerte en estos países. Ajá. Sí, a mí también me llamó la atención eso. Muy interesante el video, profe, muy interesante y hay muchísimas cosas que reflexionar también mirando este video. Ujú. Sí, hoy hay una preocupación, digamos, en nuestra forma de alimentación y en cómo eso inclusive, de alguna manera, algo está relacionado hasta con las enfermedades que hoy se nos presenta, ¿verdad? Entonces, hay gente con presión alta, con diabetes, con problemas de azúcar, ¿verdad? Tiene que ver mucho con, un poco como mostraba en el video, ¿verdad? Con nuestros hábitos hoy alimenticios. Antes, me acuerdo que antes uno terminaba de trabajar, iba a la casa, almorzaba y después volvía otra vez al trabajo, inclusive hacía la famosa siesta, por lo menos acá a nivel de Asunción. Hoy en día uno ya perdimos, digamos, todo eso. Comemos ya lo que encontramos rápido, inclusive a veces comemos mientras estamos luego todavía trabajando, o a veces no comemos y comemos ya después cuando regresamos a nuestras casas. Entonces, bueno, claramente todo eso incide en nuestras condiciones hoy, ¿verdad? De mala alimentación, estrés, cansancio, y bueno, se complica y a veces inclusive uno no llega tan inmediatamente a los centros de salud, a la atención médica. A veces uno siempre llega cuando la situación ya se complica. Bueno, y un poco ahí lo que decía, la importancia de invertir en estas campañas, en estas acciones preventivas de promoción que, bueno, también hoy se vienen colocando, pero no es tan sencillo, tan fácil, ¿verdad? Por ejemplo, en otros países hay así como una obligación, digamos, que se tenga bien claro en los productos cuando uno consume, cuando uno compra, por sobre todo estos que son enlatados, empaquetados, bueno, qué contiene, ¿verdad? Y cuánto porcentaje que contiene de azúcar y sal y demás, de manera que uno mismo decida si quiere o no comprar. Sin embargo, a veces eso justamente está con la letra que casi ni se ve, eh, y bueno, terminamos consumiendo porque a veces es como lo más rápido, lo más fácil, pero sin embargo hoy está los porcentajes de personas con distintas situaciones de enfermedades, es preocupante. Ustedes que están trabajando en el área saben mejor en ese sentido, ¿verdad? ¿Quiénes son los que llegan hoy a los centros de salud y, bueno, y con qué enfermedades son las que llegan? ¿Cuáles son las enfermedades como más recurrentes? Entonces, bueno, un poco la invitación es esa, a hacer ese análisis y, bueno, y a tratar un poco de ir relacionando con nuestra propia realidad paraguaya, de cómo hoy nosotros, en un país con tantas limitaciones, un país tan sufrido, bueno, cómo realmente
las personas y los sujetos con quienes trabajamos, bueno, vamos encontrando distintas estrategias también de apoyo, de colaboración y bueno, y por sobre todo también de resistencia conjunta, ¿verdad? Y de seguir por sobre todo viviendo. Si nosotros nos remontamos, digamos, un poco a tratar de identificar, bueno, cómo, desde dónde, digamos, se instala toda esta definición y este concepto, que de alguna manera también cambia un poco la visión en términos de lo que es salud, enfermedad. Uno puede encontrar en los materiales que hace ya más de 100 años hay un médico patólogo, Rudolf Virchow, que justamente hace mención y empieza a hacer como investigaciones en relación a que hay una directa relación, digamos, de las condiciones de vida, de esas condiciones contextuales en que se encuentran los sujetos en su estado de salud o en las enfermedades, digamos, que van presentando. Entonces, cuál es el aporte, digamos, de este médico patólogo? Era el trabajo que él inicia, justamente con las familias en situación de pobreza, y va a aportar nuevos datos en el estudio y en la profundización que hace en esto de que, bueno, la estructura económica, social, política de un país, de una sociedad, va a tener una incidencia en las condiciones de salud de las personas. Entonces, en la medida que estas personas, como ya lo decían al inicio ustedes, se encuentran viviendo en lugares que presentan tanto dificultades de infraestructura, que no acceden a recursos mínimos, digamos, que no tienen condiciones mínimas también de acceso a educación y otros, bueno, claramente todo eso va a incidir en sus condiciones de salud y bueno, y por sobre todo también en su esperanza de vida, ¿verdad? En cuántos años, hasta cuántos años puede vivir. Entonces, él en su trabajo con los pobres aporta justamente datos que hacen o que dan, digamos, a entender que esta estructura económica, social, política es como originaria justamente de estos males que presentan las personas en situación de pobreza y que incluye, o sea, que incide en los problemas de salud. Estos aportes que inicia, digamos, Rudolf Virchow, van a tomar también otros especialistas del área de la medicina y luego ya en la década del 70, en el siglo pasado, la Organización Mundial de la Salud va a tomar, digamos, para sí, para empezar un poco a trabajar y a establecer más en términos de políticas a nivel global para la atención a la salud desde los distintos estados, los distintos gobiernos. Entonces, para la Organización Mundial de la Salud, como ya al inicio les planteaba cuando iniciábamos la clase, los determinantes sociales de la salud son esas condiciones sociales, económicas, que influyen en las diferencias tanto individuales y colectivas en el estado de salud de la persona, de los sujetos. Son justamente aquellos riesgos que asociados a las condiciones de vida y de trabajo, por ejemplo, personas o familias que no acceden a un ingreso mínimo, a un salario mínimo, claramente eso va a incidir en sus condiciones de bienestar. No va a poder tener una buena alimentación, no va a poder tener mejores condiciones también de vivienda. De alguna manera incide en sus condiciones de vida y de salud. Entonces, tanto de lo que plantea Virchow y la OMS, ¿verdad? Que las situaciones o los problemas de salud, más que factores individuales, o sea, propios del sujeto, realmente esto está más relacionado con ese contexto y que hace justamente un aporte ahí importante a definir y a revisar las políticas públicas
Las políticas públicas que hoy están dirigidas a la atención tanto de la salud de la población y a otras que tienen también que dar esas condiciones, sean de educación, de acceso a vivienda, de trabajo, en fin, condiciones mínimas de garantizar el bienestar de los sujetos. ¿Qué es lo que logra, digamos, instalar la Organización Mundial de la Salud en el año 2005? La comisión, se conforma, digamos, una comisión sobre estos determinantes sociales de la salud de la OMS y redacta, digamos, como un documento marco que permite establecer como algunos delineamientos para que los estados de alguna manera lo puedan desarrollar, lo puedan cumplir. Y de forma que también podamos superar, digamos, con estas desigualdades tan presentes, pues sobre todo en los países en condiciones de mayor desigualdad social, económica, y que por sobre todo también se establezcan delineamientos de políticas que ayuden al desarrollo de todos los ciudadanos y ciudadanas. Pero bien, también en este informe, o en lo que va trabajando, digamos, la misma OMS, se observan que a nivel tanto de los países ricos, o por llamarlo, digamos, países ricos, que se encuentran más en el norte, ¿verdad? Tanto Canadá, Estados Unidos, bueno, de Europa, también hay problemas y que los determinantes sociales de la salud están presentes, más allá de sus condiciones, digamos, de desarrollo, sus condiciones económicas. ¿Por qué? Porque realmente el proceso inclusive de globalización de la economía hoy mundial incide, digamos, en todas las esferas. Claramente no es lo mismo la situación de familias en situación de pobreza en países como Canadá y otros a nuestras propias realidades. Pero también las condiciones o los determinantes sociales de la salud inciden en tanto que no existan o no se delineen estas políticas públicas para todos y todas. Y de alguna manera, bueno, un poco también la mejora o de alguna manera incidir en las condiciones de una distribución de la riqueza, del poder, de los recursos, de manera al acceso de las personas y por sobre todo también de las posibilidades de desarrollo de nuestros países hoy. Entonces, básicamente, la OMS lo que plantea es, a partir de esta comisión, desde el informe también que colabora, digamos, el trabajo elaborado por Marc Lalonde en esto de, bueno, estos son los aspectos centrales que al momento de definir esa política de atención a la salud tiene que tener en cuenta. Y que la salud, ¿verdad? Es un derecho humano, un derecho que tiene que ser para todos y todas el acceso a condiciones y a programas de salud, de manera también a romper o a superar, digamos, hoy en día esto de la salud inclusive como una mercancía. Entonces, hoy en día, quienes de alguna manera tienen ciertos recursos, acceden, digamos, a atención médica y demás a través de pagando un seguro médico privado. A diferencia de lo que si efectivamente existe una voluntad política real en donde mira esa condición necesaria de que todos los seres humanos vamos a desarrollarnos y también eso va a implicar el desarrollo del país, bueno, mire, digamos que el derecho universal a la salud y bueno, e invierta, digamos, en políticas de atención universal, claramente va luego a generar tensiones con esta otra forma, digamos, de instalarse que tiene que ver más con el ámbito privado hoy en día. Hoy más que nada está demostrado inclusive con las propias
evidencias y cómo se presenta en la realidad, que ante enfermedades que son más complejas, siempre lo público tiene mejores condiciones o de alguna manera tiene condiciones para asegurar, digamos, el acompañamiento a todo ese proceso que genera, digamos, un cambio en la vida, en la salud del ser humano. A diferencia de lo que es el ámbito privado, que cada vez es más difícil tener y cada vez uno, pues sobre todo las personas, acceden menos. Entonces ahí es la necesidad de que los propios estados puedan tener esta mirada y por sobre todo, bueno, invertir en la salud de todos y todas. Que al final eso va a retribuir en personas que se encuentran con mejores condiciones de salud, claramente va a retribuir también en las condiciones de desarrollo, porque uno va a estar, cuando uno tiene salud, bueno, está en mejores condiciones para trabajar, para aportar, y eso también incide en nuestra economía y en nuestro desarrollo como país. Bien, hasta acá, ¿tienen algún comentario, pregunta? Bien, ¿cómo nosotros observamos en nuestro país hoy? Acá una pregunta que podemos ahora conversar y un poco la intención es que a partir también de las lecturas ustedes puedan... La tarea justamente para la siguiente clase sería esto: ¿cómo nosotros relacionamos estos determinantes sociales de la salud en nuestra realidad paraguaya? ¿Cómo podemos compartir algún caso, algún ejemplo, digamos, que tenemos desde nuestro propio trabajo, de lo que venimos, de lo que ustedes vienen desarrollando, realizando? ¿Alguien se anima como a hacer el ejercicio de... ¿Tienen alguna... En los materiales que ustedes van, hay como 5 o 6 materiales que están en el aula. ¿Ustedes ya pudieron entrar al aula? Una muy buena pregunta. Sí, profe, yo pude entrar. Y vos observás todos los materiales, como 5 materiales más o menos, porque yo, como no manejo mucho el Moodle, entonces ayer me estaba ahí tratando de... A mí me salía 1, entonces me quedé preocupada. De verdad que no miré los demás, pero yo solo miré la clase 1 y eso sí me sale. Ya. Bueno, ahí ustedes tienen, hay algunos artículos que son así como más conceptuales, más genéricos, un poco de todo esto que fuimos ahora colocando, ¿verdad? ¿Qué son los determinantes sociales de la salud? ¿Cuáles son los aspectos claves? Un poco los planteamientos conceptuales que nos hacen los distintos autores. Y luego ustedes tienen el material el informe de derechos humanos del 2023,
Ahí les compartí, está el informe completo, pero hay 2 artículos que son justamente del apartado del derecho a la salud. Y me parece que es clave, digamos, por lo que tienen datos actuales, datos ya recientes, en términos un poco de cómo estamos en cuanto a la política de salud en nuestro país. Y también hay otro material que es una compilación. Los autores son Merino, los compiladores son Merino y Rodero, creo que se llama. Y ahí hay 2 artículos en donde hay uno que es incluso un trabajo de investigación que hizo el doctor Guillermo Sequera, y es muy interesante cómo él va haciendo esta relación justamente de cómo inciden estos determinantes de la salud en población indígena y en población no indígena. Un poco para este análisis que nos ayuda también un poco a mirar cómo se presenta y cómo incide, digamos, en las condiciones de vida de las personas, ¿verdad? En cuanto a hasta cuántos años viven una población, la otra, y cuáles son los tipos de enfermedades que están presentes en uno y en otro. En las poblaciones indígenas, por ejemplo, la esperanza de vida era hasta los 35 o 40 años. Sin embargo, en las poblaciones no indígenas hay como un promedio de 70 años. Si bien el estudio es del 2017, pero bueno, creo que da así unos datos muy importantes para hacer este ejercicio de este análisis y de relación con un poco con la realidad nuestra. Y en relación un poco a los tipos de enfermedades que son como más, están presentes, ¿verdad? Y más recurrentes, por ejemplo, en las poblaciones indígenas vienen a ser siguen siendo las enfermedades respiratorias las principales, y bueno, y después hay otras. Sin embargo, en la población no indígena, por ejemplo, los datos muestran problemas cardiovasculares, problemas de diabetes, o sea, cómo son distintos realmente, y bueno, y cómo eso nos hace pensar en esto de, bueno, cuáles van a ser las políticas de atención para una población y para otra, ¿verdad? Y cuáles son justamente los elementos necesarios para garantizar ese derecho a la salud y, bueno, y a las condiciones también de vida. Entonces, yo les sugiero que puedan leer esos materiales, y después hay otro artículo que es como de un seminario que se hace, una sistematización, donde se presentan varios profesionales justamente de distintas áreas que dan aportes porque dan insumos para contextualizar inclusive nuestro país, ¿verdad? En términos económicos, sociales, y bueno, y eso también en términos de salud. Sí, Ángel. Puede ingresar nuevamente, profe, a la plataforma y solamente me salen materiales de la clase 1 y 2. Los demás no se está visualizando. Ah, ya. Bueno, te sale un solo material. En la clase 1 me sale materiales bibliográficos y materiales de lectura, y en la siguiente me sale solamente una que es materiales bibliográficos también. En la clase 2 que dice diseño de intervenciones en salud pública. Ya. Bueno, esta tarde voy a tener ahí un apoyo para que podamos mejorar De- y tener Dentro, a mano. sí, perdón, profe. Dentro de la carpeta de materiales de lectura sí hay como 6 archivos. Ah, ya. Bien, bien, bien. Entonces, bueno, sí, ahí entonces básicamente puedes mirar esos materiales que les dije, pero yo les voy a dejar las indicaciones también ahí en el aula. Un poco es eso, o sea, tratemos de hacer el ejercicio de yo les sugiero que a partir de la realidad inclusive laboral de ustedes, para cada uno de ustedes entiendo que están luego en el área de salud, entonces, bueno, algo que ustedes tengan así como más cercano, eh, y que a partir de eso puedan hacer un poco este análisis de cómo inciden estos determinantes de la salud. La compañera decía que ella trabaja
puesto de salud rural, y yo creo que, bueno, ahí vamos a tener muchos elementos, Teresa, como para compartir con nosotros en la siguiente clase. Lo mismo Ángel, que si bien estás en el área, digamos, de informática, pero igual ahí tenés mucho insumo seguro del hospital donde estás, un poco tratando de traer, bueno, cuáles son las situaciones de atención, de abordaje que realiza el hospital, qué tipos, digamos, de enfermedades o de atención atiende, y bueno, y sobre eso, bueno, haciendo un poco este análisis de los determinantes sociales de la salud, bueno, cómo de alguna manera condicionan un poco la realidad de la población que atiende el hospital, ¿verdad? Creo que Miriam también trabaja en un área de salud, entonces la intención es un poco esa, que ustedes, a partir de un caso concreto, ustedes tomen, o si quieren tomar de otros, sin problema. Yo simplemente a los efectos de que no les sea tan complejo, más que nada también por los tiempos, ¿verdad? A partir de un caso que ustedes puedan tomar sobre eso, hacer ese ejercicio de analizar cómo inciden estos determinantes sociales de la salud. ¿Qué tal, Miriam? Todo bien. Eh, sí, como usted mencionaba, trabajo también en el área de la salud y me parece muy interesante. De hecho, hay mucha falencia en el área de la salud y una de las cosas o uno de los motivos para poder fortalecer y formarme más en el área de la salud es por lo que escogí este curso, ¿verdad? En el cual nos permite también poder compartir con otros colegas y ver las situaciones que se dan en todas las áreas y en distintas partes del país. Genial, súper bien. Bueno, y esa es la intención. La intención es un poco contribuir, darles algunos encuadres teóricos y, bueno, y más que nada también que ustedes sobre esto puedan hacer sus reflexiones y profundizar, digamos, en el análisis según el área también que a ustedes les interesa trabajar más, ¿verdad? La intención es que a partir de este caso, de este ejemplo que ustedes puedan traer para el siguiente encuentro, nosotros vamos a conectar justamente con la siguiente clase, que es un poco todo lo que implicaría hacer un proceso de planificación de una intervención, digamos, en el área de la salud. Y ahí, bueno, un punto central de arranque para todo ese proceso de intervención es justamente conocer la realidad, tener un buen diagnóstico, o por lo menos un diagnóstico lo más cercano posible, ¿verdad?, a cómo es esa realidad, de manera a tener ahí algunos elementos que nos permita después delinear nuestra priorización de en qué áreas o dónde vamos a poner el foco de atención para plantearnos un plan, una propuesta de cómo podemos intervenir, sea según la situación que me toque abordar. Y con eso vamos a conectar, digamos, con los contenidos de ese siguiente módulo. ¿Alguna pregunta?
Bien, queda entonces claro un poco la tarea que van a estar llevando y que vamos a compartir al inicio de la siguiente clase, o compartir ese caso, ese ejemplo que ustedes van a traer. Profesora, sí, Sí, profesora, las estructuras, sí, permiso, profesora. Las estructuras estarían ya todo en la plataforma, o sea, el modelo o el trabajo a realizar. sí, voy a colocar hoy en la tarde. Les voy a Dale, colocar todo. dale, muchas gracias. Está bien, gracias, Dale, profesora. listo. Bien. Bueno, entonces, si no tienen ninguna duda, bueno, cualquier cosa me pueden escribir nomás luego ahí en el aula. Bueno, también estamos por el correo electrónico, entonces ahí están cualquier duda que tengan. Les invito a que puedan leer los materiales, que creo que también, bueno, ustedes ya tienen luego base y ahí me parece que es importante el que ustedes puedan profundizar y compartir también desde sus propias experiencias y conocimientos. Y la intención es el otro encuentro, poder socializar, un poco hacer este ejercicio, socializar, y bueno, y sobre eso vamos a ir conectando con los siguientes contenidos. En el caso de que a lo mejor si alguien no puede, la compañera del posgrado, a ver cómo podemos habilitar dentro del aula un apartado en donde en todo caso la gente puede dejar, digamos, la tarea, y bueno, y eso podemos acá compartir con quienes nos podamos encontrar virtualmente. Por mi parte, creo que por hoy llegamos hasta acá. Y bueno, agradecerles mucho su presencia por este medio virtual. Y bueno, ojalá que podamos aportar y colaborar en este proceso de formación de ustedes. Así es que bueno, un gusto de estar con ustedes y compartir estos encuentros. Gracias, Teresa. Buen fin de semana para todos. Igualmente, profe, muchas gracias. Dale, hasta luego.